Imagina que tenemos un invernadero y que afuera hace mucho calor. La temperatura dentro comienza a subir, la humedad cambia, la radiación solar aumenta y las plantas en el interior comienzan a responder a todas estas condiciones. Ahora imagina que una computadora puede observar todo eso. Y no solo eso, aprender de qué condiciones hacen que las plantas crezcan mejor. Pero aquí viene una pregunta importante. ¿Cómo aprende una computadora algo que nosotros tardamos años en aprender? ¿Realmente una computadora piensa? ¿O hay algo mucho más interesante detrás? Hoy vamos a descubrirlo. Para entender la inteligencia artificial, olvidémonos por un momento de las computadoras. Pensemos en una planta. Una planta está constantemente respondiendo a su ambiente. Necesita luz, necesita agua, necesita una determinada temperatura y también responde al CO2, al pH, a los nutrientes. En otras palabras, la planta está recibiendo información constantemente y nosotros podemos medir parte de esa información. Un sensor puede decirnos: la temperatura es de 28 grados. Otro, la humedad relativa es del 65%. Otro, la radiación solar aumentando. Otro, la concentración de CO2 es determinada cantidad. Entonces tenemos algo muy importante: datos. Podemos representar esto como plantas, sensores, datos. Y aquí comienza realmente nuestra historia, porque una máquina no aprende directamente de una planta, aprende de los datos que obtenemos de ella. Imagina que durante muchos años registramos temperatura, humedad, CO2, riego, ventilación y además registramos cuánto creció la planta. Al principio tenemos algo que parece un caos, miles o incluso millones de datos, pero podemos comenzar a buscar algo. Por ejemplo, cuando aumenta la temperatura, ¿qué sucede con el crecimiento? Cuando disminuye la humedad, ¿qué es lo que sucede? Existe una combinación de temperatura, humedad, radiación para que la planta crezca de forma adecuada. Y aquí aparece una idea fundamental: buscar relaciones entre esos datos. Una inteligencia artificial puede buscar modelos que identifican las relaciones entre esos datos. Por ejemplo, ¿cuál es la relación entre temperatura, humedad, radiación, CO2, crecimiento? La computadora observa muchos ejemplos y poco a poco ajusta sus modelos para representar la relación entre esas variables. No significa que la máquina esté pensando como una persona, no significa que tenga conciencia y tampoco significa que mágicamente sepa sobre agricultura. Lo que está haciendo es mucho más interesante. Está aprendiendo una relación matemática a partir de esos datos. Supongamos que le damos a nuestro modelo miles de ejemplos. Le decimos: estas eran las condiciones ambientales y también este fue el crecimiento que observamos. El modelo intenta encontrar una relación entre ambas cosas. Se equivoca, ajusta sus parámetros, vuelve a intentarlo, se vuelve a equivocar, ajusta nuevamente y repite esto muchas veces hasta encontrar una relación que represente razonablemente los datos que ha observado. Esto es, en términos muy simplificados, aprender. Imagina que tienes un estudiante. Le das 10 ejemplos de problemas matemáticos. Al principio se equivoca, después empieza a identificar patrones. Le das otros 100 ejercicios, mejora. Después le das un problema que nunca había visto exactamente igual y utiliza lo que aprendió de los ejemplos anteriores para intentar resolverlo. Con una IA ocurre algo muy parecido: datos, aprendizaje, modelo, predicción. Pero hay una diferencia fundamental: el aprendizaje de IA se utiliza mediante modelos y algoritmos. Cuando hablamos de inteligencia artificial, muchas veces imaginamos una computadora pensando como nosotros, pero en realidad muchos modelos de inteligencia artificial funcionan de la siguiente manera: datos, matemáticas, algoritmos, capacidad de cómputo. La máquina encuentra patrones, construye una representación matemática de esos patrones y utiliza esta representación para hacer predicciones o tomar decisiones. Ahora imaginemos que nuestro modelo ya fue entrenado. En un invernadero tenemos temperatura, humedad, radiación, CO2 y otras variables de las cuales el invernadero recibe esos datos. Y entonces puede decir: con estas condiciones espero determinado crecimiento. Esto es una predicción. Y aquí tenemos otra parte fundamental: predicción, decisión. Si el sistema detecta que la temperatura está aumentando demasiado, podría recomendar: es necesario ventilar. Si detecta que la planta podría estar entrando en condiciones de estrés, podría recomendar modificar el riego. Si detecta determinadas condiciones de iluminación, podría ajustar la iluminación artificial. Y aquí pasamos de una simple predicción a un sistema de control inteligente. Pero hay algo muy importante, porque decir la inteligencia artificial aprende puede sonar como si la computadora aprendiera exactamente igual que un ser humano. Y esto no es así. La IA no necesariamente tiene que saber que está viendo una planta. No necesariamente comprende lo que es el crecimiento. No tiene que saber biología. Lo que hace es encontrar estructuras y relaciones de esos datos.
y dependiendo del modelo, estas relaciones pueden ser extremadamente complejas. Por eso existen diferentes técnicas de aprendizaje automático y dentro de ellas encontramos modelos como regresión, árboles de decisión, máquinas de soporte vectorial, redes neuronales, entre muchos otros. ¿Y qué es entonces una red neuronal? Aquí es donde nuestra historia se pone aún más interesante, porque algunas de las técnicas más importantes de inteligencia artificial utilizan algo llamado red neuronal artificial. ¿Y por qué se llama red neuronal? Porque está inspirada de manera simplificada en la idea de las neuronas biológicas. Tenemos entradas, tenemos conexiones, tenemos operaciones matemáticas, tenemos una salida. Y por ejemplo, para el caso de un invernadero, tenemos temperatura, humedad, CO2, radiación, hacia una red neuronal y hacia el crecimiento. Pero ¿cómo funciona realmente una red neuronal artificial? ¿De dónde salen las matemáticas? ¿Y cómo puede una red de pequeños cálculos predecir relaciones tan complejas? Esto lo vamos a descubrir mejor en el siguiente episodio. Así que la próxima vez que escuches este sistema utiliza inteligencia artificial, no pienses inmediatamente en robots. Piensa en algo mucho más sencillo. Datos que describen un fenómeno, matemáticas que encuentran relaciones, un modelo que aprende esas relaciones y una predicción que puede ayudarnos a tomar una decisión. Esta es una de las ideas fundamentales detrás de la inteligencia artificial. Y en esta serie de videos vamos a ir construyéndola desde cero, desde lo más sencillo hasta llegar a analizar modelos que pueden predecir el comportamiento de un invernadero. Nos vemos en el siguiente episodio.